La SEC vuelve a tomar decisiones que van en contra de las criptomonedas, retrasando la inevitable aprobación de algunos ETFs de Bitcoin. Así que en el vídeo de hoy hablaré de las noticias de última hora y haré un análisis general del mercado, centrándome en diferentes divisas, diferentes índices y diferentes materias primas. Bueno, para quien no se acuerde, hace algunas semanas hubo un importante fallo judicial a favor de la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado. O también se podría ver de otra forma, un fallo en contra de los argumentos de la SEC para prohibir dichos ETFs. De momento no han habido más noticias, pero sí que es cierto que un grupo de legisladores republicanos y demócratas han enviado una carta al presidente de la SEC, Gary Gensler, para que permitiera la cotización del ETF de Bitwise, un gestor de activos. Y es que Bitwise ya hace tiempo, aquí lo puedes comprobar, que como tantas otras instituciones presentó su propia solicitud, pues recientemente ha presentado una solicitud modificada con 40 páginas de nuevo texto en respuesta a las objeciones de la Comisión de Bolsa y Valores, es decir, la SEC. ¿Cuál ha sido la respuesta de la SEC? En referencia a Bitwise, de momento nada, realmente aún es pronto, pero ya de entrada han tomado medidas para retrasar la decisión sobre el ETF de Bitcoin de ARK y lo han retrasado hasta el 10 de enero del 2024. Recuerda que en junio ya se dijo que la respuesta a este fondo se daría en agosto. Esto estamos hablando de este año 2023 y en agosto se atrasó por primera vez, por lo que la SEC vuelve a tirar balones fuera nuevamente, evadiendo sus responsabilidades. Pero claro, justamente esto que ha pasado recientemente, hace pensar que va a ser la tónica habitual. De hecho, la propia gestora de ARK Invest, Cathie Wood, ya ha comentado que evidentemente van a haber más retrasos, ya que hay varios fondos como los de BlackRock, WisdomTree, Invesco Galaxy o Fidelity, entre otros, que ya se atrasaron hasta el 17 de octubre y todo hace pensar, sinceramente, que volverán a atrasarse hasta el 2024, del mismo modo que ha sucedido con ARK. Y es muy importante que a esto que está pasando le des la relevancia que tiene, ya que el mercado está muy sensible a estos cambios. Sin ir más lejos, recuerda qué es lo que pasó el 29 de agosto, cuando un tribunal de Columbia decidió que la SEC debía volver a considerar la solicitud de ETF presentada por Grayscale. Pues bien, que el mercado llegó a subir un 7,80% en esa jornada y terminó cerrando un 6,24%, justamente en una etapa donde el precio estaba en un rango bastante importante. Pero, por contraposición, recuerda también lo que pasó a los 2 días cuando la SEC retrasó la decisión sobre las solicitudes de ETF de WisdomTree, Invesco Galaxy, Valkyr, Vanek y Fidelity. Ya hemos hablado antes de algunos de ellos. Pues literalmente lo que pasó es que el precio cayó un 5,92% y terminó cerrando un 5,05%, quedándose claramente, fíjate, por debajo del nivel de arranque justamente después de esa noticia que sentó tan bien al mercado debido a que parecía que la SEC ya finalmente iba a tener que aprobar las solicitudes de ETF. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, primero, el mercado está reaccionando de forma agresiva tanto para bien como para mal, ante estas noticias de la SEC. Segundo, que no se ha llegado a ninguna conclusión concreta. Y tercero, como regla de tres y conclusión inevitable por las dos primeras opciones, vamos a seguir teniendo volatilidad de cara a lo que resta de año e incluso el año que viene debido al mismo tema. Pero bueno, habiendo comentado ya todo esto, vamos a pasar directamente a por el análisis general del mercado. Vamos a tratar diferentes índices en Europa, en Estados Unidos. Hablaremos también de metales, como por ejemplo el oro, algunas materias primas y evidentemente alguna criptomoneda. Entonces, empezando por el Eurostoxx, fíjate cómo estamos ya en un nivel de rechazo de esta resistencia de los 4.400 aproximadamente. Ya estuvimos hablando de todo esto cuando el precio llegó de forma desacelerada a estos niveles. No era una señal directa de que tuviera que formarse un movimiento bajista, pero a medida que se fue alargando y formando esta especie de triángulo en estos niveles, en la zona de resistencia, no resistencia porque pase por delante del máximo anterior, sino porque realmente hay una zona de resistencia donde ya en el año 2007
testeamos, en el año 2021 testeamos y este mismo año, 2023, volvemos a testear, con lo cual es un nivel directo de resistencia que, unido a una desaceleración tan clara ya en gráfico mensual, pues bueno, genera una probabilidad bastante importante de ver este desarrollo bajista. Recuerda que intentamos ponernos cortos de diferentes formas, pero no encontramos una forma del todo clara. Lo intentamos en el Eurostoxx, lo intentamos en el DAX, que es el índice de Alemania o el principal índice de Alemania, pero no tuvimos o no encontramos una forma clara. Entonces, bueno, el último análisis aquí lo tenemos. De hecho, en gráfico semanal ya estuvimos hablando de poder formar este movimiento descendente. Lo voy a borrar todo. Se está medianamente cumpliendo. No encontramos tampoco ninguna forma. Hay veces que, bueno, independientemente de que la probabilidad tome una dirección, independientemente de que el desarrollo sea, entre comillas, claro o muy probable hacia un punto alcista o bajista, no se encuentra una forma clara de ejecutar posiciones. Y yo, al menos según mis estrategias, no encontré una forma clara de entrar ni en este nivel ni en este nivel. Es una lástima, pero al final el mercado se mueve como se mueve. Entonces, entendiendo un poco la situación en la que nos encontramos, hemos rechazado un nivel de resistencia, clara desaceleración mensual, en resistencia, como digo, también mensual, que esto es importante, no es una resistencia meramente semanal, sino que es mensual, con lo cual las consecuencias pueden ser de un calibre largoplacista, eso es muy importante tenerlo presente, y ahora ya estamos en la rueda o en la senda bajista, ya hemos cambiado claramente la tendencia, máximos decrecientes, mínimos también que se están confirmando como decrecientes. Me gustaría, sinceramente, confirmar esta ruptura clara por debajo de los 4.200 aproximadamente. ¿Por qué? Porque si esta semana es bajista, creo que lo más probable es que ya podamos desarrollar ese movimiento tan bajista que teníamos representado y que llegue, pues bueno, a ciertos niveles, como por ejemplo, vamos a marcarlo nuevamente, no sé exactamente desde dónde tenía marcada la diagonal, pero bueno, algo de este estilo, ¿no? Que podamos apoyarnos en estos puntos. No soy muy fan de este tipo de diagonales, pero creo que al ser o al tratarse de una disposición o una alteración mensual, creo que podemos sin ningún problema seguir cayendo durante las próximas semanas. Entonces, esto sería por aquí, referente a Europa. Referente a Estados Unidos, vamos a hablar del SP500, como siempre, no hay mucho más que actualizar. Estamos en ese transcurso semanal de confirmar una ruptura por debajo de los mínimos recientes en gráfico semanal y en gráfico diario, pues parece que estamos con esa clara senda bajista. Fíjate que, independientemente de que, por ejemplo, el lunes fuera un día verde, fuera un día positivo, el martes, ayer mismo, el día negativo fue más negativo que lo positivo que fue el día positivo. No sé si me explico. Si tú tienes días positivos y negativos, pero los positivos subes X y los negativos caes X por 2, bueno, puedes tener días positivos, está muy bien, pero por cada día negativo necesitas 2 o 3 días positivos. Entonces, eso sigue generando una referencia bajista. Así que vamos a ver cómo va el día de hoy. Sinceramente, viendo lo que estamos viendo, es muy poco probable que el día de hoy sea positivo, porque la fuerza bajista es muy importante y no tenemos ningún argumento de nada, ni en gráfico diario, como puedes comprobar, ni tampoco en gráfico de 4 horas, ninguna desaceleración, nada. O sea, no tenemos nada que nos pueda hacer pensar, oye, podemos formar un movimiento alcista, literalmente nada, ¿vale? No tenemos tampoco ningún nivel de soporte, no tenemos nada. La única forma que me generaría a mí la opción de representar un día positivo para el día de hoy es, evidentemente, punto número 1, tema de noticias, no se puede controlar, o punto número 2, que dentro de este movimiento bajista en gráfico diario y en gráfico semanal que estamos viendo, en 4 horas formemos esto de aquí. Un pequeño pullback para una continuación. Esto sería aún mucho más bajista. ¿Por qué? Pues porque estaríamos formando una clara tendencia. Estaríamos formando impulsos y pullbacks en otra tendencia, en otra temporalidad, que confirmarían con mucha más fuerza la dirección general en gráfico diario. Entonces, el día de hoy no creo que vaya a ser positivo, sinceramente, y en el caso de que sea positivo y no sea a través de noticias, mucho cuidado con esta estructura de pullback y continuación, del mismo modo que lo comentamos aquí. Pasó literalmente lo mismo. El día cerró a la baja, confirmó y luego que se formó un pequeño pullback que lo único que hizo fue
testear los anteriores niveles para que mucha más gente se pusiera en corto. Piensa una cosa, muy pocas personas operan rupturas de resistencias o de soportes. Hay poquitas. Pero del grueso de personas que las operan, lo que normalmente hacen es esperar a que haya una clara ruptura y un pullback. ¿Para qué? Para ponerse cortos aquí. Entonces, si el precio rompe y pasa directo, pues ya está, ha roto. ¿Y quién se ha puesto corto? Pues la gente se habrá puesto corta por aquí, en el pullback, por aquí, en este patrón de aquí, en lo que sea, ¿no? Pero nadie o muy poca gente se ha puesto corta por aquí directamente, o al menos buscando una posición tan especulativa. ¿Por qué? Pues porque si tú te pones corto aquí o aquí, tienes que poner un stop loss un poquito en tierra de nadie, ¿no? No hay nada que te proteja realmente más allá de este nivel de aquí. Sí, es cierto, pero no hemos formado, no hemos dado pie a que se forme un pullback como tal. Bueno, el pullback habrá sido un gráfico de 15 minutos, pero claro, ya estamos bajando demasiado de temporalidad, ¿no? Entonces, como digo, el hecho de que el precio forme un pullback claro ahora, en 4 horas, lo que hará será añadir más leña al fuego para que todos estos traders que operan rupturas y pullbacks en niveles de resistencia y de soporte se pongan cortos y el movimiento pueda caer con más fuerza. Así que esto es un poco la previsión que tengo y la actualización del SP500. Dejando esto de lado, vamos a ir directamente a por el oro, una materia o un metal, mejor dicho, que os interesa bastante. A ver, la situación del oro es muy compleja. Tengo que admitir que es un gráfico difícil de analizar, es un gráfico que genera muchas dudas y que puede generar opciones tanto alcistas como bajistas. ¿Por qué puede generar opciones alcistas? Pues porque dentro del rechazo de este triple techo mensual, dentro de las velas que están siendo en forma de caída, esto se puede interpretar como una especie de pullback, un movimiento en forma de pullback para atacar nuevamente los máximos anteriores. Además, venimos de un impulso, casa perfectamente un pullback por encima de la media móvil de 20 mensual para una continuación que como mínimo vuelva a testear los 2060, más o menos, ¿no? Los máximos históricos del oro. Además, fíjate cómo realmente esto es una especie de rango. Esto de aquí, no sé cuándo hicimos este análisis, igual lo hice para Trading Lab, no recuerdo, es literalmente esto de aquí. Si tú lo coges todo en general, puedes tener dificultades, pero si tú te centras un poquito en la parte final de lo que está sucediendo, el precio está formando una especie de movimiento horizontal que no es para nada proporcional al impulso anterior. Los impulsos, o los pullbacks, mejor dicho, tienen que ser proporcionales al impulso. Si el impulso es este, el pullback se queda un poquito corto. Si el pullback llega un poquito más abajo, se queda bastante proporcional. Pero si el pullback hace así, ya no es un pullback, sino que puede ser otra historia, ¿no? Entonces, este pullback de aquí, o interpretar esto como un impulso, un pullback y una continuación, creo que no es acertado, porque de entrada ya no es proporcional. Además, y esto, mucho cuidado. Estamos respetando, pese a que la estructura es semanal, estamos respetando ciertos niveles diarios intermedios. Este punto de los 1940, venimos hablando de este nivel desde junio de este mismo año o desde mayo de este mismo año. Pues fíjate, lo hemos testeado en todo este bloque de aquí. Aquí la rompimos, pullback y continuación. Aquí lo rechazamos y aquí lo rechazamos. Pero no solo eso, sino que el precio está formando o está respetando un nivel tendencial, como es la media móvil de 50 diaria, esta línea de color rojo. Con lo que independientemente de que la estructura sea semanal, lo que hemos comentado de impulso y pullback y demás, me da igual, porque estamos respetando niveles tendenciales en gráfico diario. Entonces, es muy habitual pensar, no, el precio, pues bueno, vendrá a buscar este bloque de aquí, este imbalance, llamadlo como queráis, para los que os guste el Smart Money, y luego pues ya atacará ciertos niveles, no sé qué. Bueno, cada uno tiene sus estrategias y demás, ¿no? Creo que sí que podemos atacar estos niveles de aquí, es decir, la zona de los 1887 aproximadamente. Creo que sí, efectivamente, podemos levantarnos un poquito. Es más, es lo que suele hacerse cuando se forman los cruces de la muerte. Recuerda que el patrón en un cruce de la muerte suele ser así. El precio cae, se levanta, hace un mínimo decreciente, ataca el máximo anterior barra el cruce de la muerte y luego, ¡pam!, da ese movimiento para abajo. Entonces, independientemente de que haya argumentos
tanto alcistas como bajistas, creo que la disposición general del oro está tomando una tonalidad más bajista que alcista, con lo que independientemente de lo que pueda formarse en el más corto plazo, que creo que es atacar lo que hemos comentado, 1800 y pico, independientemente de lo que pase en el corto medio plazo, que pueda ser un movimiento ascendente, no creo ni que ataquemos estos niveles, ni que nos quedemos en una disposición de rango. Creo que será un mero pullback para romper con más fuerza esta zona de aquí y generar nuevos mínimos decrecientes, lo cual, evidentemente, ya anularía cualquier esperanza de impulso pullback y continuación, pese a que no creo, como he comentado, que nos estemos ni acercando a esa disposición. Entonces, vamos a analizar un par de materias primas, gas natural y el oil, y luego pasaremos a analizar un poquito Bitcoin muy por encima. El tema de gas natural es muy interesante porque está en un punto extremadamente sobrevendido. Esto lo podéis determinar pues viendo las velas o también viendo la separación con ciertas medias móviles. No es habitual, fíjate, que el gas natural se separe mucho de la media móvil de 50 mensual. Pero cuando se separa mucho, ¿qué hace? La ataca. 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 Pero en términos generales suele ir muy de lado, ¿no? O sea, muy cerquita. Ahora nos hemos separado mucho. ¿La podemos atacar? Hombre, la historia dice que sí, el nivel de soporte dice que sí, pero ¿cómo la hemos atacado en las otras ocasiones? El precio se separa mucho y ¡pam!, de una para arriba. Se separa mucho y ¡pam!, de una para arriba. Evidentemente hay pequeños pullbacks, pero se separa mucho y de una para arriba. Se separa mucho y de una para arriba. Y hay pequeños pullbacks, como digo, pero el pullback es habiendo desarrollado un movimiento alcista importante, porque después del impulso viene el pullback. Esto es así, ¿no? Pero únicamente por un mes alcista estamos formando 3 meses de desaceleración. A este mes le quedan 2 días. Dudo que este mes remonte y dé como una especie de continuación. Nuevamente, ¿esto es proporcional? No, porque tú te impulsas X y vale, no estás cayendo mucho. Es cierto, pero estás haciendo esto. Este pullback en tiempo no es proporcional a este impulso. Y esto lo podemos ver mucho más claramente en gráfico diario. Fíjate, nos levantamos durante ¿cuántos días nos hemos levantado? Hemos estado subiendo. Durante 21 días, 3 semanas. Desde que subimos 3 semanas, ¿cuánto tiempo hemos estado en rango? Como aquel que dice. 92 días. O sea, hemos hecho un por 4 o un por 5. Prácticamente un por 5. Entonces, el impulso es un tercio, la mitad o 2 tercios del pullback. No es así. No es un por 4, es un entre 4, por así decirlo. ¿No? Porque es proporcional a el movimiento anterior, el pullback como tal, no el impulso, perdón. Entonces, estamos teniendo una anomalía evidente en este impulso y en este pullback. Esto no quiere decir que el gas natural no pueda ir para arriba, creo que va a tender al alza. Creo que el gas natural, por situación técnica y situación contextual, está destinado a recuperar niveles. De hecho, hemos hecho DCA en gas natural y tenemos un muy buen precio de compra. Pero creo que no estamos preparados aún. Y creo que cuando tú no estás preparado, lo normal es, vale, no está preparado para subir, vamos a caer y vamos a testear que realmente, al menos, tampoco estamos preparados para caer. Esto lo hemos visto muchas veces en Ripple. Fíjate, en Ripple lo hemos visto. A ver, lo voy a buscar directamente porque ya tengo los dibujos hechos, así no perdemos tanto tiempo. En Ripple, ¿qué es lo que hemos visto durante mucho tiempo? Que el precio no estaba preparado para romper claramente el nivel de resistencia de 0,42 y ¿qué hacía? Vale, no puedo romper la resistencia, me hago fuerte en el soporte. No puedo romper la resistencia, me hago fuerte en el soporte. No puedo romper la resistencia, me hago fuerte en el soporte. Y como mínimo, el inversor, el trader dice, bueno, no estamos preparados para esto, pero el precio tampoco quiere esto. Pues es un poco lo que estoy viendo con gas natural y es lo que se suele testear en este tipo de situaciones. ¿Está gas natural preparado para continuar? En mi opinión, no. En mi opinión, no, porque la probabilidad de esto es evidente. Es vuelta al mínimo o, como mínimo, formar un movimiento descendente para
coger impulso y al menos formar un mínimo creciente. Independientemente de lo que sea, un doble suelo o un mínimo creciente son dos figuras de reversión. En este caso no hemos hecho ninguna figura de reversión, el precio ha caído y se ha levantado y ha hecho un fallo en levantarse. Anteriormente, para caer, ¿qué hizo? Doble techo, figura de reversión, y anteriormente, ¿qué hizo? Doble suelo, figura de reversión, y esto es continuo. Entonces, al no haber formado ninguna figura de reversión, ni un doble suelo, ni un triángulo, ni una cuña, ni un mínimo creciente, nada, creo que hay probabilidades de que el precio vaya a buscar esas figuras. Entonces, dejamos de lado el gas natural, vamos a pasar a por la siguiente. Oil. Estamos en un punto en el petróleo bastante interesante. Hemos arrancado desde los niveles de soporte que ya comentamos. Muchos me habéis comentado que, pues bueno, debido al análisis que hicimos, habéis tomado buenas posiciones. Me alegro, pero os advierto, no son análisis los que hago para que toméis decisiones o para que metáis trades. No recomiendo ninguna cosa, ¿vale? Yo únicamente expongo mi visión y ya está. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo más probable? Bueno, el petróleo, cuando toma una senda, suele ser bastante directo. No podrás o no encontrarás demasiados pullbacks evidentes en el petróleo. Cuando tuvimos lo que tuvimos en el año 2020, por motivos obvios, fíjate cómo el precio cayó. Cuando luego se fue recuperando la situación, fíjate cómo el precio subió. Hizo un mini pullback aquí que ahora se ve muy fácil, pero en el momento hay que atreverse a operarlo. Luego continuó y no hizo prácticamente pullbacks y es muy probable que haga algo similar. Entonces es muy importante dos cosas: entenderlo y luego setear puntos de entrada. Para mí, el punto de entrada óptimo para el petróleo es el 86.91, 87. ¿Por qué? Porque coincide con anteriores niveles de soporte y de resistencia y porque creo que en el momento en el que el precio pueda atacar este nivel, la Bull Market Support Band también estará cerca, con lo cual voy a tener dos bazas que van a apoyarme en entender la estructura como impulso, pullback y continuación. Stop loss separado y take profit ambicioso a los máximos recientes. Tampoco nos flipemos mucho porque el petróleo es una materia prima muy controlada y que no suele generar, pues bueno, descalabros importantísimos. Fíjate cómo la zona de resistencia está sobre los 126. Evidentemente tiene grandes movimientos alcistas y bajistas, pero vaya, que tampoco es Bitcoin, ¿no? Entonces, hablando de Bitcoin, vamos a hacer un repaso rápido a la última hora de Bitcoin, donde, pues bueno, podemos ver cómo realmente mantenemos esa disposición de la que estuvimos hablando el otro día, de máximos decrecientes, mínimos decrecientes. El precio puede sin ningún problema atacar todos estos niveles de los 26.500 aproximadamente. Creo que es una muy buena zona porque es un nivel de resistencia y soporte muy importante en gráfico intradiario. Aquí, pues fíjate cómo lo hemos testeado en anteriores ocasiones, a finales de agosto, lo testeamos a principios de septiembre, como resistencia, como soporte, y ahora no solo es un nivel horizontal importante, sino que también converge con esa media móvil de 50 de 4 horas. Entonces, creo que independientemente de que la estructura pues mantenga esa tendencia bajista, creo que sin duda podemos venir a testear estos niveles de 26.500. Una vez los estemos testeando, ¿qué tendremos que analizar? El cómo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo testearlos y romperlos con fuerza, testearlos y que se forme una falsa ruptura, testearlos en forma de cuña, testearlos en forma de triángulo, en fin, de canal. No es lo mismo que el precio lo teste en forma de canal, que sabes que pues puedes seguir desacelerando de manera prácticamente infinita, a que lo haga en forma de cuña, las cuales las líneas van a cruzarse en algún momento y tiene una finalización este patrón. Entonces vamos a tener que analizar muy bien el cómo para determinar ¿qué acciones tomamos? Si vemos algún patrón operable, esto es un short de manual que, pues bueno, como mínimo puede llevar el precio a los 25.200 aproximadamente. Si el precio no es capaz de formar ningún tipo de patrón, pues bueno, al final es un poco ir viendo y esto estará tomando una tonalidad mucho más horizontal, es decir, mucho más en rango que en tendencia, ya sea tendencia alcista o tendencia bajista, con lo cual tendremos que dejar atrás las posiciones de 4 horas, de 1 hora, es decir, las posiciones intradiarias, y tendremos que pasar igual más a buscar algo, una operativa más diaria, entendiendo qué es un canal, cuáles son las bases y cuáles son las características de un canal. Pero bueno, esto es ya
hablar por hablar y es hablar demasiado, son cosas que aún no están ni cerca de acontecerse y ya las iremos tratando a su debido tiempo. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.